tal? Buenas noches, yo soy Rodrigo Jiménez Solomon. Esto es Ciudad, un espacio de debate, de entrevista, de discusión de los temas más relevantes para el centro, sur, poniente, oriente, todo el país, este país tan bello. Ya hay iniciativa de reforma electoral. Tenemos escuchando esto ya desde el 2024, que viene una reforma electoral. Vivimos múltiples marchas de miles de personas que salieron a defender el Instituto Nacional Electoral. No se hizo, no se logró que el expresidente López Obrador mandara esa iniciativa y se concretara, pero ahora con la mayoría calificada parecía una realidad muy sencilla, como las otras cerca de 40 reformas constitucionales en la materia, que mandaron una iniciativa de reforma electoral y fast track, al vapor, como se le dice, pudiera pasar esta reforma, pero oh sorpresa, no ha pasado. Ya se envió la iniciativa meses después de que se planeó y apenas va a empezar el debate. Quiero dar la bienvenida a mi invitado, Fernando Dvorak, analista y especialista en la materia. Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rodrigo? Con mucho gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Gracias, Fernando. Gracias, Fernando. Como siempre es tu casa. Pues ahora sí, habemos iniciativa, pero no sabemos si habemos reforma. Es una gran pregunta, es decir, si tomamos como referencia lo que vimos en el sexenio pasado, en donde el presidente presentó reformas a sabiendas que serían rechazadas, claro, cosa que nunca sucede, ningún presidente se anima a presentar una iniciativa sabiendo que será rechazada, sí, porque es el fin de su administración. Pregúntale a Fox con la reforma hacendaria, pregúntale a Calderón con la reforma energética. Y lo hizo ya también en la última mitad de su mandato. Tampoco nadie hace eso. Sí, no. López Obrador pudo, a partir de esas reformas, hacer un eslogan de campaña triunfador, el Plan C. Pero había naturalmente una narrativa, había un convencimiento de que él era la persona buena, que la mafia del poder no le dejaba ganar. Claro. Había también una narrativa de propósito, plan A, plan B y plan C, ni en las caricaturas están claros. Sí. Y además de todo, estábamos hablando de una oposición que le hizo todo lo posible para apoyar la narrativa oficialista. Claro. Actuó como quería Morena que actuara. Sí, el expresidente les dijo, tú vas a bailar, y se pararon a bailar. Exactamente. Cumplieron con la expectativa narrativa interpuesta, tienes toda la razón. Sí, y yo creo que esta reforma parte de una premisa errada. Parte de la premisa de que la presidenta de la República pueda actuar como López Obrador, bajo los actos de López Obrador, y premisas de López Obrador sin ser López Obrador. Claro. Y una premisa todavía más allá del obradorismo, no sé si coincidas conmigo, pero desde 1977, primeras reformas constitucionales y electorales en el país, que migraron hasta a los años 90 con la autonomía del Instituto Federal Electoral entonces, y eso permitió que la oposición en México comenzara a ganar, que hubiera alternancia desde la periferia hacia el centro del país. Pero todas esas reformas representaban una presión social motivada por la oposición en nuestro país. Había una reforma político-electoral porque la oposición lo pedía. Era un cambio prácticamente de régimen. Esta es la primera vez que viene una reforma político-electoral desde el gobierno, desde la mayoría. Y eso per se genera dudas, Fernando. Yo creo que lo que está haciendo Morena es lo que hizo el PRI en su momento, lo que hubiera hecho el PAN si hubiera tenido la oportunidad. Hacer un sistema a su modo, teniendo todas las de ganar. Claro. Esa es una cuestión hasta de cinismo básico, yo creo. Claro. Pero el tema es, si tú tienes esa capacidad, lo que sorprende es que no hay voces que hablen en una defensa del statu quo. ¿Por qué? Porque primero necesitas que el statu quo no haya caído en una pendiente de desprestigio, como cayó. Necesitarías tener voceros creíbles para todo el mundo, no para sus gradas. Sí, legítimos. No solamente desde los opositores, sino desde la academia, y no existe eso. Y básicamente lo que vemos es que, sí, es cierto, hay una noción de agravios sobre los pluris que nadie los eligió, pero no tiene la contundencia de decir que los ministros de la Suprema Corte son corruptos. Claro. Y un tema bien interesante, ¿no? Porque ser diputado, ser senador, incluso ser policía, ser ministerio público, ser servidor público en general en este país, no conlleva prestigio, no conlleva un reconocimiento social, conlleva una burla, incluso una crítica, una dolencia pública de nuestro país, ya de muchas décadas. Exacto. Pero interesante, porque esta reforma, ya conocemos la iniciativa, prácticamente, no sé si estés de acuerdo conmigo, pero versa sobre dos cambios fundamentales. Uno es, sí, la reducción de dinero público a los partidos políticos y al Instituto Nacional Electoral, cosa que impacta a los partidos chicos, no al partido en el poder. Y la segunda es la modificación de los famosos legisladores plurinominales. ¿Cómo vamos a componer este tipo de legisladores? Pero, oh, sorpresa, los partidos no están diciendo, no me quites dinero público, no le pegues al INE, porque pues, es un tanto falaz. Todos sabemos que el dinero público en las campañas electorales solamente es una partecita, ¿no? La otra viene de muchas otras fuentes. Pero
Oh, sorpresa, Fernando, la oposición no dijo mucho de la reforma electoral, pero los aliados medianos y pequeños de Morena, en particular el Verde Ecologista y el PT, dijeron, así no va la reforma porque eso es un harakiri, un tiro en la pata. Exactamente. Y creo que el gran problema es que esta reforma ya no incentiva la formación de coaliciones políticas. Es decir, le dejas al Verde y al PT una reforma que posiblemente les pueda beneficiar en mediano plazo, Sí. pero que en el corto plazo implica el harakiri no al instituto, sino a las dirigencias, Claro. en dos sentidos. En primer lugar, los mejores perdedores. Eso no significa que vayan a ser la oposición. Eso significa que en algunos estados, aún controlados por la oposición, los mejores perdedores pueden ser Morena, PT y Verde. Claro. Y eso también, al momento que hay una competencia ya hacia nombres, ya tienes una necesidad de tener tus propias bases, porque también el PT y el Verde pueden comenzar a tener sus propias bases a través de los mejores perdedores. Claro, y poniendo en otras palabras, es interesante porque lo que pone la iniciativa en la mesa es, ya no me vas a mandar tus listas de plurinominales y conforme tengas los resultados porcentuales en la elección, te voy a asignar ese número de plurinominales, que puede ser gente que jamás pisó, digámoslo, la calle políticamente hablando, buscando una elección. Ahora es el segundo lugar, o sea, el segundo mejor votado, el primero gana y el segundo va a entrar. Sí. Pero eso sucede, y es muy interesante, en algunos estados de la República, y en particular este tipo de elección en los municipios funciona porque los candidatos a las alcaldías no son los del partido más popular. En las alcaldías es el de la persona que en la alcaldía conocen. Entonces las decisiones son esas. ¿Quién va a ser el abanderado de este partido para la alcaldía o para la presidencia municipal? Pues Fernando, a quien todos conocen. No es, bueno, como somos un partido muy popular, vamos a mandar a quien sea. Entonces eso transforma completamente la composición partidista. Sí. Porque las mal llamadas élites de partido ya no caben ahí. Sí, y eso es para los 90 y tantos, de mejores segundos lugar, mejores perdedores. Hay otros tantos 90 y tantos, porque hay 8 para asientos migrantes, que no sabemos cómo se van a elegir todavía, no tenemos claridad. Para esos otros 98 es elección plurinominal en listas abiertas. ¿Qué significa? Vamos a tener la lista del partido y vamos a poder elegir dentro de esa lista a quién queremos y a quién no. Como en la elección judicial, ¿no? Vas a tener una lista gigantesca para decir quién va a ser mi plurinominal y quién no. Exactamente. O sea, estamos acordeonizando las elecciones. Y al hacer eso, le quitas todo el poder de nominación a los partidos políticos. Claro. Tú y yo haríamos una coalición sabiendo que tú te vas a quedar con los lugares 1, 3 y 5 Sí. y yo con el 2, 4 y 6. Sí. Pero al momento que ya toda la lista es abierta, ya no hay garantía de que tú y yo vayamos a tener lugares seguros. Claro. Y a partir de eso, también se va a atomizar la representación. En un corto plazo podemos tener liderazgos políticos de base muy fuertes. Podemos tener a un partido dominante que tiene una gran capacidad de penetración en todo el país y a través de los mejores perdedores está teniendo una capacidad de penetración también en donde no es gobierno. Claro, por supuesto. Y al momento que comienzas a centrar todo en base y al no haber reelección inmediata ni dirigencias fuertes, vas a tener casi cascos. No, eso me suena muy setentero, la verdad. Ya lo vivimos en México. Y mira, Fernando, tanto el PT como el Verde son denominados partidos satélites. Son partidos que han sobrevivido gracias a que se alían o coaligan con partidos más grandes en unas elecciones y el ganador les da un porcentaje de representación importante. El Verde al nivel de, pues fue con Fox, fue con Peña, fue con López Obrador después. O sea, van con el que en su momento les conviene ir. Yo te aporto campaña y entonces tú me tienes que dar de regreso. Un poco también entiendo este sentimiento de desdén de los partidos aliados de Morena, decir, tú no me estás dando el reconocimiento y la dignidad de lo que yo te he aportado electoralmente. Hay un tema que a mí me parece muy interesante. Es decir, antes cuando el PRI era una maquinaria hegemónica, definía sus candidaturas, definía sus propios lugares principales y de ahí llamaba al Verde, llamaba al PANAL y llamaba a otros. Sí. Y le decía, tengo estos espacios, ¿los quieres o no los quieres? Porque eso legitimaba al PRI. Claro. Pero aquí ya es una dinámica un poco distinta. En la selección de la corcholata, con López Obrador, ya metió en la narrativa de la Cuarta Transformación al PT y al Verde en igualdad de condiciones. Ya se metieron, ahí estaba Noroña, ya estaba Velasco, ya son socios igualitarios. Es cierto. ¿Y qué significa eso? En cuanto Morena pierda la capacidad para asignar todos los cargos, porque eso va a pasar tarde o temprano,
y se debiliten las dirigencias y ya no hay un liderazgo fuerte que ayude a influir, las primeras salidas de Morena van a ir hacia los aliados. Claro. Vas a tener al obradorismo de izquierda y al obradorismo de derecha. Bueno, eso pasó con el aliados. PT. El PT fue que los radicales del PRD se fueron al PT la mayoría y decían, pues ya no quepo aquí, voy por allá y juego con quien me convenga. Y hay un tema en la mesa que vale la pena decir, Fernando. Lo vimos en la reforma judicial. Fue una fábrica de salchichas y vimos cómo se fabricaron esas salchichas y nos generó mucho asco a la mayoría de ver cómo algunos legisladores, senadores en particular, 3 senadores de otros partidos opositores, se voltearon. Uno dice que se enfermó y regresó su papá como suplente y luego regresó él y dijo, pues ya voy con Morena y voto a favor de la reforma judicial. Fue grotesco ver a la oposición voltearse a favor de Morena para romper un principio, digamos, ideológico. Pero no perdamos de vista que en el próximo debate puede suceder dentro de los aliados de Morena, que los supuestos verdes o supuestos petistas en realidad sean guindas y veamos una desbandada fuerte de los partidos aliados para que en verdad conozcamos que no eran de ese partido político. Es un gran punto y aquí podemos adelantar la hipótesis, es decir, puedes tener esas salidas que sí es completamente válido, obviamente muchas veces estos lugares son un equilibrio, son préstamos. Muchas veces el verde le presta Morena a algunas personas para que fabrique una mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y tener la Jucopo. Y esto va a llevar a una cosa muy importante, es decir, a la hora que vamos a ver esto, puede haber una posibilidad de que sí tenga Morena mayores asientos, sí, sin llegar necesariamente a la mayoría calificada. Pues veremos. Ahora, si no llega en eso, ¿qué puede hacer? Puede comenzar a operar que algunos opositores desaparezcan del escenario en el momento de votar. Otra vez, les duele la espalda otra vez. Y a partir de esa manipulación podrá lograr la mayoría calificada. Interesante, Fernando. Y mira, y no se puso en la mesa en esta reforma electoral algo que le ha hecho daño al país los últimos años, la famosa sobrerepresentación. No se puso en la mesa eso no debería suceder en nuestro país. No debe de haber sobrerepresentación, porque quien pierde en esto son las minorías. Y lo vivimos 90 años con el PRI, Fernando. Y es una cosa muy importante. Y la pregunta es, ¿por qué esto no se trató? Y todos los partidos tenían la expectativa de poder aprovecharse de esto hasta que alguien se aprovechó de eso. Claro. Es decir, se comenta que al PAN se le propuso eliminar las sobrerepresentaciones el año pasado. Cierto. Y no quisieron hacerlo porque creían que algún día les iba a beneficiar. Claro. Y es un principio básico de política. No vas a hacer algo, no vas a tener un diseño malo creyendo que tú te vas a beneficiar cuando otros se van a beneficiar. Claro. Es un tema que no se toca, pero a mí me parece también mucho más importante otros temas. El dinero es en política. Dicen que van a fiscalizar más por lo bancarizable. Claro, por supuesto. O incluso el PAN está diciendo falta cortar el dinero en narco. Si el PAN fuera en serio, ahorita ya tendríamos una iniciativa clara de reforma constitucional de leyes secundarias de por qué pasa esto. Claro. Tendríamos un foro de académicos hablando de cómo pasa eso y cómo no pasa. O estaría ahorita en los estados que todavía tiene presencia promoviendo reformas en ese sentido. Es decir, tenemos simulaciones es decir, cualquier cosa que pase en este momento va a generarle mucho capital, va a costarle mucho capital político a la presidenta. Totalmente. Si logra la iniciativa en sus términos, va a llenarse de favores y compromisos con el verde, con el PT. Pues estaremos a unas horas, Fernando, de conocer si es que hay debate y qué va a suceder. Gracias por estar con nosotros. Encantado. Espero pronto puedas volver a comentar con esto. Va que va. Gracias, Fernando.